Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les guarde, les bendiga. Quiero compartir con ustedes el Salmo 138:8 y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Es un tema corto, pero importante que lo tengamos en cuenta. Antes de comenzar el estudio, vamos a orar y a presentar esta meditación eh, en las manos del Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, tú eres bueno y maravilloso. Tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado y de ser glorificado. Nos presentamos delante de ti y venimos, Señor, con el corazón y la mente dispuesto para oír y entender lo que tú quieres enseñarnos. Atamos y quebrantamos toda obra de las tinieblas que se oponga a la exposición de tu palabra. Llevamos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo y nos los sujetamos a Él. Te pido que nos ayudes, Señor, a todos los que vamos a escuchar esta palabra, para que el maligno no nos estorbe, ni aún ni en nuestra propia carnalidad, sino que podamos estar quietos, reposados, y que tu Espíritu Santo nos conduzca a lo que tenemos que aprender. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, el Salmo, la primera parte del Salmo 138 es una frase: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, esto es una afirmación donde Dios nos asevera, nos da la garantía que lo que Él ha determinado hacer para mi vida, lo va a hacer. ¿Ok? Y esa es una aseveración eh, contundente. Ahora, ¿qué es un propósito? Yo sé que muchos conocen este término, pero quiero reafirmarlo para aquellos que no lo conocen. Un propósito es la firme determinación de alcanzar un objetivo en relación a la intención que se realiza o la meta que se quiere lograr. Yo determino alcanzar un objetivo y ese es el propósito, quiero alcanzar algo. Todos tenemos proyectos, experiencia, expectativas que queremos alcanzar. Y por supuesto varía desde que somos niños hasta que ya somos personas mayores. Y incluso va de acuerdo a si son hombre o mujer. Cuando estamos jóvenes y que estamos estudiando, lo que soñamos entonces es culminar nuestros estudios, alcanzar un título universitario, luego ya, sobre todo cuando ya hemos tenido, vamos a decir, los padres que nos incentivan a que hay que superarse en los estudios, entonces más queremos alcanzar esa meta. Pero luego queremos lograr otras metas, ¿ok? Ya alcanzamos, los hicimos profesionales, pero después, bueno, ajá, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, yo quiero tener un buen empleo, yo quiero comprar una vivienda, comprar un carro, tener éxito, tener un buen trabajo, o hacerme mi propio trabajo, mi propio emprendimiento. Metas personales buenísima y que yo creo que todos tenemos que soñar y buscar esas metas. Entonces, cada vez que tenemos un sueño, un propósito para alcanzar esa meta, ¿qué tenemos que hacer? Esforzar. Hay que trabajar, hay que ser responsables, hacemos una planificación, ahorramos, invertimos, en fin, hacemos una serie de cosas, pero
para lograr ese objetivo. Lo primero que tenemos que hacer es entonces para alcanzar ese objetivo es una decisión. O sea, yo tengo un sueño y entonces decido que lo quiero alcanzar y empiezo a trabajar hacia dónde quiero ir. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tiene que haber una firme determinación. O sea, porque nada viene así al azar. O sea, hay que uno determinar lo que uno quiere alcanzar y entonces perseverar en eso, a esforzarse. Hay que ser, sobre todo, hay que tomar una decisión firme y mantenerse hasta el fin. Miren lo que dice en Job 22:28. Se lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, llevarás a buen término todos tus planes y en tus caminos brillará la luz. De manera que para lograr los sueños o un anhelo hay que tomar decisiones firmes y mantenerse en esa decisión. Entonces, o sea, porque muchas veces la gente, ay, voy a hacer esto y comienza, pero pasan una semana, 2 semanas y se les olvida la decisión que habían tomado y bueno, la dejan así. No puede alcanzar ese sueño si no ha tomado esa decisión firme y ha permanecido en ella. Dice que cuando cumplimos nuestras metas, la luz va a brillar, o sea, vamos a lograr el objetivo. Ahora bien, hoy no vamos a hablar de nuestros anhelos, de nuestros propósitos, de que tenemos que alcanzar, hacer objetivos específicos, objetivos generales. No. Hoy vamos a hablar es de el propósito de Dios para nuestras vidas. Um, Volvamos a leer entonces el Salmo 132, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un plan, tiene un propósito para nuestras vidas, algo específico. Esta frase es muy trillada en la vida cristiana. Desde que nos convertimos, nos dijeron, Dios tiene un plan para ti, específico. Y creemos en el Señor, comenzamos en el camino del Señor y al pasar el tiempo, muchas veces ni lo preguntamos, pero está allí. Ajá, pero ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ajá, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer yo? Y entonces nos encontramos que no sabemos, que desconocemos cuál es el plan que Dios tiene para mi vida. Si el Señor lo dice, voy a cumplir lo que te prometí, el propósito que yo he determinado para ti, lo voy a cumplir. Entonces el Señor ha sido categórico. Pero mi pregunta, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Porque si yo entiendo y conozco qué es lo que Dios quiere con mi vida, oh, aleluya, voy a fluir, me voy a poner en sintonía con el Señor y vamos a trabajar juntos. Ya no estaremos separados, sino juntos, porque separados de Dios nada podemos hacer. Pero cuando entendemos qué es lo que Dios quiere conmigo, entonces puedo fluir con mayor fluidez. Lo que Dios ha determinado hacer con tu vida, nada ni nadie lo va a estorbar. Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? El propósito de Dios para nuestras vidas es bendecirnos, es prosperarnos, tanto en lo natural como en lo espiritual. Dios no quiere que andemos como por dioseros o como huérfanos, nada de eso, no.
Los planes del Señor para nosotros son planes de bien y no de mal. Y si no, leamos a lo que dice en Deuteronomio 39 y dice así, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: el Señor tu Dios te prosperará abundantemente en todo lo que hagas. Tendrás muchos hijos, tus animales tendrán muchas crías y tu tierra producirá muchas cosechas, porque el Señor estará nuevamente determinado a hacer que prospere. Lo hará de la misma forma como estuvo determinado a hacer que prosperaran tus antepasados. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere bendecirnos. Hay que creerle al Señor. La única forma que Dios decida no prosperarnos es que cuando persistimos en hacer lo malo, persistimos insistentemente en apartarnos del plan de Dios. Entonces allí Dios, ¿qué va a hacer? Bueno, retira su mano, su protección. Jeremías 18:10 dice: pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerlo. Solamente cuando, habiendo oído la voz de Dios, entonces decidimos, no voy a hacer caso. Pero ya voy a hablar un poquito más de esto adelante. Pero sabemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, que en su infinito amor Él nos tiene mucha paciencia para que nos volvamos a Él. Mire, leyendo el libro de Jonás ahora estos días, en el verso 2 del capítulo 4, mire lo que dice Jonás. Ya lo decía yo, dice Jonás con Dios. Mi Dios, ya lo decía yo, hiciste lo que pensé que haría cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. Esto lo dijo Jonás. Si han leído la historia de Jonás, Jonás fue comisionado a ir a predicar a Nínive, una ciudad muy grande, una ciudad que era totalmente pagana. Era una ciudad tan grande como Babilonia y tan pecaminosa y tan llena de hechicería como Babilonia. Entonces Jonás no quería ir a predicar allí, no quería. Entonces cuando Dios le dice, vaya a predicar, y él se fue para otro lado. Y dice, mira, es que yo no quería ir, porque yo sé, le dice Jonás a Dios, yo huí de ti, porque yo sé que tú dices que vas a hacer algo, pero si la gente se arrepiente, entonces tú cambias de opinión y no lo haces. Así es Dios. Dios quiere bendecirnos. Y aún cuando nosotros somos malos por naturaleza, pero si nos acercamos a Dios, Él no va a hacer el mal, Él no va a castigarnos, porque es muy difícil que Dios se enoje. Entonces, Dios es muy cariñoso y está deseoso de bendecir. Los propósitos de Dios son eternos, según Efesios 3:11. Los propósitos de Dios son inmutables y no cambian. Y eso lo vemos en el mismo Salmo 138, en la segunda parte, dice:
Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Los propósitos de Dios son seguros, como dice en Isaías 14:24. El propósito más grande de Dios es la salvación de la humanidad. Y eso lo vemos en Romanos 8, del 28 al 30. Ahora, mi amado hermano, ya usted y yo somos salvos, ya conocimos al Señor. Una pregunta, ¿este es el único propósito de Dios para su vida? ¿Salvarlo y ya más nada? ¿Esto es todo lo que Dios tiene planificado para usted y para mí? Claro que no, claro que no. Dios no solo quiere que usted y yo alcancemos la vida eterna, la salvación. Dios desea extender su reino y dentro de ese reino hay un sinnúmero de cosas que hay que hacer donde somos parte de ese reino y donde nosotros somos participantes, somos embajadores del reino de Dios y estamos llamados y somos ciudadanos del reino para extender el reino. Y entonces ahí Dios tiene ese propósito específico para ti, para tu vida, para ser parte de este proceso. La iglesia es la única institución que ha sido dada por Dios para extender el reino de Dios en la tierra y llevar a cabo todas las promesas que Dios ha dicho. Usted y yo tenemos un llamado del Señor. Y no estoy hablando de que usted vaya a ser pastor o misionero, evangelista, maestro, diácono, cualquiera de estas cosas. No, tenemos un llamamiento santo, como lo dice en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo para el propósito. Nos escogió con un propósito para su obra. Nuestro llamado es servir al Señor, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero tenemos un propósito de Dios. Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, para ser mostradores del amor y de la compasión de Dios hacia los perdidos. No tenemos ninguna excusa. Puede que usted diga, es que yo no estoy preparada, pero usted tiene la mente de Cristo, ¿ok? Tiene el Espíritu Santo que está dentro de su vida. Es que yo no sé cómo lo voy a hacer, ni sé qué es lo que voy a hacer. Acérquese a su pastor y él le va a decir cómo lo puede ayudar. Y no haga las cosas a su manera y fuera de la cabeza. Todo cuanto hagamos tiene que ser bajo la supervisión, bajo la dirección del pastor. Dios es el que pone en nosotros el deseo de servirle, según Filipenses 2:3, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer según su buena voluntad. Nosotros no podemos decir que voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. No, lo que tenemos es que decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga en tu iglesia? Entonces hay que disponerse a servir al Señor. Hemos sido predestinados conforme al propósito de Dios según el designio de su voluntad. Repito, esto está en Efesios 1:11. Hemos sido predestinados conforme al propósito de Dios. Dios ya ha planificado algo para tu vida, para que tú le sirvas a Él. Dios hace las cosas según su voluntad y la voluntad de Dios se dice que
santa, agradable y perfecta. De manera, hermano, que cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, que es fácil de cumplir, la Biblia dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y que los designios de Dios no son difíciles de cumplir, son exigentes, pero Dios los puso de manera que los podamos cumplir. Y cuando nos alineamos al propósito y al cumplimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, sobre nosotros va a venir algo sobrenatural y es gozo, satisfacción de haber logrado lo que Dios nos ha encomendado. Quiero hacer otras preguntas. Ustedes dirán, esta hermana sí pregunta. Bueno, quiero que las anote y luego al final de la predicación, usted me haga, me dé una respuesta, pues, sencilla, pero me gustaría que escucharlo, en verdad que sí. 1. ¿Conoces tú cuál es el propósito específico de Dios para tu vida? ¿Sabes exactamente dónde Dios quiere que tú estés? Tercera, ¿es esto determinante para tu servicio al Señor? O sea, la pregunta 3 tiene que ver con la primera y la segunda. Cuarta, cuarta, sí. ¿Crees que lo que has vivido y aprendido hasta ahora te sirve para tu servicio al Señor? Esta pregunta tiene dos vertientes y me gustaría escucharla. ¿Crees que lo que has vivido y aprendido hasta ahora te sirve para tu servicio al Señor? Entonces yo voy a esperar las respuestas al final. Yo no sé cuál es el área donde Dios quiere que tú le sirvas. ¿Verdad que no sé? ¿Ok? Pero sí sé que Dios quiere que le sirvamos en todo lugar y en todo momento. Y hay varios puntos que son el propósito de Dios para nuestras vidas. Son propósitos generales, pero es el propósito de Dios para nuestras vidas y lo tenemos que cumplir. El mayor propósito de Dios para tu vida y para la mía es que le conozcamos profundamente. Dios nos anhela celosamente y desea revelarse a nosotros como ese Padre tierno y amoroso. Él quiere mostrar su gloria a través de su vida, ¿ok? A través de tus manos, de tu boca, de lo que haces. Porque Dios es un Dios grande, pero lo hace a través de la iglesia. Pero sin oración no hay relación. Entonces, para conocer profundamente a Dios, necesitamos tener una relación profunda con Dios. Necesitamos tener una vida de oración, pero no intercesión. Eso es otra cosa. Cuando hablo de oración es cuando yo abro mi corazón al Señor y le digo, Señor, todo lo que yo siento. Señor, te pido perdón por esto, por lo otro. Mírame, conóceme, cámbiame, transfórmame. Y quiero conocerte, enséñame más de ti. Hay ese anhelo profundo. Esa es una oración de entrega al Señor. Y precisamente este tipo de oración es donde tanto Satanás como nuestra propia carne nos ataca y nos separa de esa oración. Estoy seguro que a usted le ha pasado, pero cuando queremos tener esa profundidad de oración, entonces que usted aparte ese tiempo, suena el teléfono. Mamá, tengo que hacer esto.
¿ok? El esposo le dice, mira, me faltan los zapatos, que no sé qué cosa. Y así, vienen 20,000 distracciones. O allí cuando ya usted se arrodilla delante del Señor, se acuerda que tiene algo en la cocina. Se acuerda que no sacó la carne para que se congelara. El que está estudiando dice, oye, si me tengo que leer esta parte. Surgen 20,000 distracciones que nos apartan del Señor. En la mañana nos levantamos tan apurados y que ya no podemos dedicar el suficiente tiempo para orar, o en la noche llegamos tan cansados después de haber trabajado que apenas nos recostamos en la cabeza y ¡pum!, nos dormimos. No puede haber una relación profunda con Dios si no apartamos un tiempo y en la cual estemos descansados. Así que, amados hermanos, no se afane tanto por el trabajo. Usted debe apartar un lugar y un tiempo en la cual usted pueda abrir su corazón profundamente. Este es un propósito de Dios para su vida, que lo conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo. Este es un propósito de Dios para ti y para mí. Otro propósito de Dios para nuestras vidas es que vivamos en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. No podemos servir al Señor si vivimos la vida a nuestra manera y nos dejamos conducir solo por nuestros propios pensamientos, por el propio conocimiento. No, la santidad te va a vivir diferente. La santidad hará de ti en que ya no busques tu propia, tus propios deseos, sino que tú vas a querer vivir como el Señor Jesús. Y vamos a ser diferentes. Ese es un propósito específico para cada uno de nosotros. Todo lo tenemos que cumplir, sí, pero es un propósito del Señor. Otro propósito de Dios para tu vida es que tengamos un compromiso serio con Él y con la iglesia. No podemos decir, mire, yo soy cristiana y no vas a una iglesia. No podemos dejar de congregarnos, porque si hay algo que Dios hizo fue a la iglesia su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos la familia de Cristo. Entonces, si somos hermanos, somos una familia y entonces tenemos que compartir. La iglesia no es un lugar de socialización. Socializamos, sí, pero en la iglesia nos ayudamos mutuamente, nos fortalecemos mutuamente, aprendemos los unos con los otros y nos sometemos los unos a los otros y ayudamos a la comunidad. Pero principalmente nos sometemos los unos a los otros y crecemos en el Señor. Ese es el propósito del Señor, que seamos familia, que seamos una iglesia, una persona que se compromete con la iglesia. Y el último punto es que el propósito de Dios es que aprendamos y desarrollemos una vida devocional profunda y permanente. Y hablo profunda es que no se trata de agarrar un versículo bíblico, leerlo en un minuto, y a salir corriendo. No. Hacer un devocional es agarrar la palabra de Dios, leerlo, estudiarlo, meditarlo y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué aplico en mi vida? ¿Qué cosas debo quitar? Una vida devocional es aquella que me lleva a ser disciplinado en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, porque sin la palabra de Dios no hay crecimiento, no hay transformación de la mente, no se renuevan nuestros pensamientos. Entonces, es necesario y el propósito de Dios es que seamos
transformados, ¿ok? Transformados, que vivamos una mente renovada. Y eso solamente viene con la revelación de la palabra. La palabra de Dios tiene dos formas de estudiarla. Uno, lo que dice textualmente, pero hay un conocimiento que viene por revelación. En otras palabras, cuando tenemos una intimidad con el Espíritu Santo y le pedimos que Él nos muestre, nos revele, entonces la palabra revelada cobra un impacto mayor en nuestras vidas. ¿Qué va a producir eso en nosotros? Crecimiento espiritual, madurez emocional, que nos van a llevar a cumplir con los planes de Dios. Porque en la medida que vamos conociendo al Señor y vamos madurando, entonces nos somos instrumentos útiles en sus manos. Hay muchos propósitos más que Dios tiene para tu vida en forma específica. A unos los llamó como pastores, a otros los llamó como evangelistas, a otros apóstoles, a otros profetas, maestros. Pero todos, absolutamente todos, el que está recién convertido como el que ya tiene muchos años, somos llamados a servir al Señor. Amén, hermano. Dios les guarde, Dios les bendiga. Esta es una enseñanza sencilla, pero espero oír sus comentarios a las preguntas que le hice. Dios los bendiga.